ayudado a poder obtener los ácidos nucleicos, básicamente el DNA. Ahorita solamente hemos visto eso. Y también, bueno, diferentes métodos, dependiendo del sistema celular o el sistema que ustedes están estudiando, va a ser el método que van a escoger para obtener este ácido nucleico. También pudieron ver las diferencias entre los métodos de aislamiento de DNA genómico y pues también DNA plasmídico. Y la otra parte que ya vieron en las clases pasadas es la implementación de diferentes enzimas que han sido utilizadas a lo largo de los años para manipular los ácidos nucleicos y con ello pues realizar o generar una gran cantidad de técnicas que vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, una de estas situaciones que vamos a ver es el uso de vectores. Ajá. ¿Alguien podría decirme qué entiende por vector? ¿Alguien que quiera participar? Yo, profesor. Yo, Sí, a ver, Pablo, y Bueno. después... Sí, Pablo. Sí, bueno, en este caso un vector sería un medio a través del cual nosotros vamos a poder mover algo, que yo aquí supongo que sería material genético. Ok, muy bien. ¿Quién más quería participar? yo, Denise. A ver, Denise. No, que sería como un medio para poder transportar una secuencia, por decir, de DNA, o bueno, para poder introducirlo, Ajá, también y eso que es pues, el válido. DNA de interés se replique. Ajá, de alguna forma tienen la idea general. Los vectores van a ser sistemas que podemos llamarlos como transportadores o como, vamos, transportadores o bien sistemas que puedan almacenar una secuencia, en este caso de DNA, que nos interese. Y bueno, estos vectores, vamos a ver que existen una gran cantidad de ellos a lo largo de estas clases. Vamos a ver cómo estos vectores empezaron a caracterizarse en bacterias, con lo que conocen ustedes como plásmidos, y cómo a partir de estos plásmidos se empezaron a tomar diferentes elementos para generar diferentes tipos de vectores que veremos más adelante, como los pagémidos, los cromosomas artificiales de levaduras, y así hasta llegar a vectores como pueden ser los vectores de expresión eucariótica. Algo importante que debemos de comprender en esto de los vectores es que vamos a tener dos tipos importantemente. Estos vectores llamados de clonación y los vectores de expresión. Como su nombre lo indica, cada uno de ellos va a tener una función en particular y por ello van a tener elementos importantes que los definen como un vector de expresión o un vector de clonación. Entonces, básicamente, cuando comienza la tecnología del ADN recombinante, es cuando se generan estos sistemas, sobre todo el poder manipular secuencias de interés. Ajá. Ya vieron ustedes que pueden obtener ácidos nucleicos y también pueden utilizar enzimas que de alguna forma les permitan seleccionar ciertas secuencias y con ello poder manipular esas secuencias. Entonces, en este esquema se muestra de manera general esta tecnología del ADN recombinante, en donde ustedes pueden partir de una secuencia de interés, en este caso, una secuencia humana que podría ser el gen de la insulina, y básicamente esta secuencia pueden introducirla en estos sistemas de transporte o bien de almacenamiento, como pueden ser, en este caso, plásmidos. Recordando que pues, los plásmidos son secuencias extracromosómicas que se originan o que vienen a partir de microorganismos como las bacterias. En estos plásmidos, ustedes como bien lo han visto, ¿cómo pueden manipular estos ácidos nucleicos? A ver, Paola, recordando tus clases de la semana pasada, ¿qué crees que tengas que hacer con estas secuencias de DNA para de alguna forma generar este DNA recombinante que tenemos aquí abajo? Paola. Sí. De acuerdo a tus clases, ¿qué
¿Qué piensas? ¿Qué ocuparías? ¿No, Paula? A ver, vamos a darle la oportunidad a alguien más. Diego, ¿estás, Diego? Sí, profesor. ¿Tú qué opinas? ¿Qué podríamos utilizar de acuerdo a lo que has visto en tus clases pasadas? Pues el uso de las enzimas de restricción. El uso de enzimas de restricción. ¿Y por qué usar estas enzimas de restricción? Pues porque estas tienen la capacidad de hacer algún corte. En este caso, pues sería en el gen de la insulina y ya lo podríamos aislar para trasladarlo hacia el plásmido, que es el vector. Y obviamente, de acuerdo a lo que tú recuerdas de un plásmido, ¿cómo es este plásmido? ¿Qué Pues características tiene? este está, si mal no recuerdo, está formado por DNA como tal. Ajá, Es un plásmido es muy corto respecto a sus pares de bases. ok. Eh, y pues está, bueno, no sé si sea parte de, pero está circularizado. Eso es fundamental. Es un DNA extracromosómico de forma circular que obviamente pues no permite que pueda introducirse una secuencia. Entonces, como bien tú lo dices, de alguna forma tendrías que abrir esta secuencia de plasmídica para poder introducir la secuencia de interés. Y como bien lo dices, pues ocuparías enzimas de restricción que finalmente permiten introducir o cortar estas secuencias, como ustedes lo han visto en la clase pasada, y finalmente, pues, poderlas introducir en esta región de este plásmido que finalmente también lo restringen o lo cortan con estas enzimas de restricción. Muy bien, Diego. Y Oscar, ¿qué más podríamos utilizar? O sea, nosotros ponemos este DNA y automáticamente se va a insertar, Oscar. No, hay que poner, en este caso, una ligasa que va a Exacto. permitir que se unan los fragmentos que previamente escindieron la enzima de restricción que hayamos utilizado. Muy bien, exacto. Vamos a utilizar una ligasa que nos permita como tal el introducir esta secuencia. Algo importante que reconoce las ligasas que son, Oscar, si recuerdas cómo era esa reacción, ¿qué necesitas tener? En este caso, bueno, cuando las enzimas de restricción hacen cortes cohesivos, que me parece que es cuando lo hacen como escalonado, reconocen los fragmentos fosfato e hidroxilo libres y es lo que unen. Exacto, esa es una condición fundamental para que una ligasa pueda llevar a cabo su reacción y con ello poder generar ese enlace fosfodiéster para unir finalmente estas secuencias de DNA. Muy bien, chicos. Entonces, pues sí, realmente esto fue un avance tecnológico importante porque con ello pudimos introducir secuencias de interés en estos sistemas bacterianos, en estos plásmidos, y con ello, finalmente, tener este DNA recombinante. Sin embargo, pues la historia no termina ahí, sino que también necesitamos un sistema que nos permita generar, en este caso, pues es el gen de la insulina y por lo tanto va a codificar para esta hormona, ¿no? Entonces, finalmente, pues requerimos de un sistema celular que nos permita captar este plásmido y finalmente, con todo el sistema o la maquinaria celular de esta, por ejemplo, bacteria, pues va a ocupar este plásmido porque tiene otros elementos que vamos a ver más adelante, lo cual va a permitir que lleve la síntesis de esta secuencia de insulina. Y pues ahí no se acaba la historia. Finalmente, ustedes tienen un cultivo bacteriano. ¿Creen que sería viable poder utilizar pues esta insulina producida en bacterias así como tal, obtenida de un caldo de un cultivo bacteriano? En un humano, por ejemplo, podríamos inocular esto. Se tendría que purificar primero, ¿no? Exacto, como dice Sandy, tenemos que purificar esta proteína recombinante y veremos más adelante que existen sistemas importantes que tienen los plásmidos que nos permitan como tal, obviamente, eliminar todos los contaminantes que están en este sistema bacteriano y de alguna forma nos permita producir de forma pura pues el producto final que en este caso sería la insulina recombinante
y que, bueno, como veremos más adelante, esta secuencia fue una de las primeras secuencias que se lograron clonar y obtener de manera exitosa para el tratamiento en humanos, ¿sí, chicos? Entonces, como pueden ver, la tecnología del DNA recombinante, utilizando estos sistemas o estos vectores, fue fundamental para poder llevar a cabo todo este proceso. Ahora bien, ¿en qué consiste esto de la clonación? Pues la clonación de genes consiste en multiplicar un fragmento de ADN recombinante en una célula huésped, utilizando obviamente estos plásmidos. Y uno de los sistemas que se utilizan finalmente para generar estas clonas recombinantes, pues son las bacterias, ya que estas pueden multiplicarse de manera rápida y finalmente pues pueden transmitir de manera eficiente este plásmido a través de las diferentes generaciones. Entonces, finalmente, pues el DNA recombinante va a poder multiplicarse de una manera exponencial en todas las bacterias durante este proceso de división celular. Obviamente, pues tenemos que tener otras características que veremos en clases posteriores para poder esta bacteria captar el plásmido y con ello, pues, llevar a cabo esta producción masiva de este DNA recombinante. ¿Sí, chicos? Ahora bien, vamos a hablar de definiciones y la siguiente es vector molecular, que básicamente son moléculas de ADN que tienen la propiedad de aceptar un ADN donador o gen de interés. Y tenemos aquí los dos tipos de divisiones de vectores, que es los vectores de clonación, que son aquellos vectores o secuencias de ADN que sirven para transferir y replicar nuevas secuencias de ADN a una célula huésped. Aquí la parte fundamental es que los vectores de clonación van a transferir y replicar esa secuencia que ustedes están introduciendo, ¿sí, chicos? Mientras que los vectores de expresión, pues estos vectores son secuencias de ADN que sirven para transferir y expresar una secuencia de ADN en una célula huésped. También aquí en los vectores de expresión vamos a transferir esa secuencia de interés, pero como bien dice su nombre, vamos a promover la expresión de la secuencia de ADN. Es decir, finalmente vamos a propiciar que en este sistema se genere un mensajero y finalmente este mensajero culmine en la producción de una proteína de ADN. Entonces, básicamente recuerden esto, los vectores de clonación solamente me ayudan a transferir y replicar una secuencia, es decir, tener muchas copias de esa secuencia de ADN. Mientras que los vectores de expresión van a estar como tal transfiriendo la secuencia, pero lo fundamental es la expresión de una secuencia de interés, es decir, vamos a generar una proteína en este tipo de vectores. Y chicos, eso es fundamental, quiero que lo recuerden, porque en los exámenes siempre me confunden que van a usar un vector de clonación para expresar la proteína negra de reumatoide. Entonces, pues, obviamente, no pueden estudiar ya automáticamente en la pregunta como la respuesta, porque realmente queremos necesitar una proteína. Entonces, por favor, guarden esta información porque va a ser fundamental para todo lo demás. Entonces, cuando fuimos ese secuencia es un vector de expresión como el de la gasolina, ese no lo expresas, ¿no? Exacto, es como el ejemplo que les mostré. Ahí hablamos de un vector de expresión que finalmente estamos llegando a un producto final de insulina recombinante. Si fuera un vector de clonación, no llegaríamos a ese punto, sino tendríamos miles de copias de una bacteria que lleva almacenada la serie de la insulina, pero no va a permitir que ese gen se exprese. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque tienen elementos importantes que vamos a ver a continuación. De manera general, aquí sabemos cómo pueden, los elementos fundamentales pueden tener tanto los vectores de clonación como los vectores de expresión. Obviamente, podemos ver a simple vista que un vector de clonación es una estructura bastante simple con pocos elementos, y un vector de expresión podemos identificar una gran cantidad de elementos que los están construyendo y lo vuelven más complejos. Y chicos, pero quiero que en esta caricatura recuerden esto.
La complejidad de un vector de expresión lo requiere porque requerimos como tal sintetizar una proteína. Mientras que en un vector de clonación solamente necesitamos de ciertos elementos para mantener el plasmido, para también tener el almacenaje de esa secuencia y también un agente de selección que ahorita vamos a ver a detalles que es cada una de estas cosas. Ahora bien, dentro de los vectores de clonación y expresión, fíjense que hay una gran cantidad de vectores. Tenemos obviamente a los plásmidos, que son los primeros elementos que se han caracterizado de este tipo de vectores. Son plásmidos obtenidos de bacterias, pero conforme evolucionó la biología molecular, pues se empezaron a generarse plásmidos también para organismos eucarióticos. Tenemos algunos plásmidos para fagos, vectores que con base tienen fundamentos en la biología de los fagos, los cósmidos, gémidos, estas cosas que se llaman BACs, que son como cromosomas artificiales de bacterias, los cromosomas artificiales de levaduras y otros tipos de sistemas de cromosomas artificiales, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos los vamos a ir viendo a lo largo de la clase, de las clases que vienen. Ahorita lo que necesitamos comprender es cuáles son los elementos fundamentales que deben de tener estos vectores. ¿Ok? Entonces, de entrada, aquí tenemos nuevamente una caricatura en donde nos muestran los elementos esenciales de un plásmido de clonación. ¿Y qué es lo que necesitamos? Básicamente, en el plásmido de clonación vamos a necesitar algo que es el origen de replicación. También necesitamos una región conocida como polilinker o sitio de multiclonación. Y finalmente, tenemos una región que va a codificar para un agente de selección. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de estos elementos? Cuando hablamos de origen de replicación, ¿a qué nos referimos, Emiliano? Emiliano. ¿Al punto en el que inicia la transcripción del ADN? Bueno, del DNA. La transcripción. Bueno, no, la... Cuando hablamos de origen de replicación, recordando los elementos fundamentales o los pasos fundamentales o el dogma central de la biología molecular, cuando hablamos de replicación, ¿de qué estamos hablando? De la clonación. ¿De la clonación? Bueno, no de la clonación, de la... Sí, de la síntesis de nuevo DNA. Exacto. Hablamos de síntesis de nuevo de ADN. Y básicamente en el origen de replicación nosotros vamos a tener todos los elementos necesarios para que aquí comience la síntesis de ADN, ya que una característica que tienen los plásmidos es que van a tener una replicación independiente o bien autónoma del cromosoma bacteriano. Entonces, con este origen de replicación, pues lo que nos va a permitir es que este DNA plasmídico se encuentre replicándose y generando copias de este mismo. ¿Sí, chicos? Muy bien, Emiliano. Ok, y cuando hablamos de un sitio multiclonación, Karen, ¿a qué nos referimos? Sí, profesor. Bueno, de lo que recuerdo de los polilinker era como ese fragmento de DNA que está en el plásmido que va a poder ser reconocido por múltiples enzimas, ya que precisamente el que sea reconocido por múltiples enzimas nos ayuda a que este sea de clonación. Bueno, se puede clonar varias veces. Ok. Sí, muy bien. En el polilinker, como bien lo dices, vamos a tener una región que contiene una gran cantidad de secuencias que reconocen las enzimas de restricción. Es decir, en esta región o en el polilinker lo que vamos a hacer es usar las enzimas para que ahí corten estas enzimas y se pueda como tal abrir este DNA circular. Y con ello poder en esta región introducir el gen de interés o la secuencia de interés que ustedes quieran estudiar. Ojo, Karen, los polilinkers no solo son de los vectores de clonación. Estos polilinkers están también en los vectores de expresión, porque si no, en un vector de expresión, ¿cómo podríamos meter esa secuencia de interés? ¿Sí, chicos? Entonces, los polilinkers tanto están como en los vectores de clonación como los de expresión. Y finalmente, Samantha, ¿a qué nos referimos con un agente de selección? ¿Por qué requerimos un agente de selección? ¿Qué es esto? Samantha. Serían los como cassettes que tienen los vectores. De repente que tienen ahí un cassette de resistencia a algún antibiótico. ¿Y para qué queremos ese cassette de resistencia? ¿Para qué nos serviría?
¿Por qué requerimos este sistema, como dices tú, de resistencia a algún antibiótico? Para que se pueda, para que no pueda influir algunas A ver, Omar, Iván. Por ahí va Samantha, pero falta algo. Nada más queremos saber para qué usar esto. Omar, ¿estás, Omar, ahí? ¿Puedo Edwin. participar? Profe, ¿podría ¿Sí? hacer ¿Puedo como- participar? Ok. ¿Quién? ¿Raimundo? Sí. Es para al momento de hacer la inserción del vector, al momento Ajá. de hacer la siembra, es para poder identificar cuáles sí ingresaron el vector y cuáles no. Exacto. Este agente de selección, como bien lo dice, nos va a permitir seleccionar aquellas bacterias que captaron el plásmido durante el proceso de transformación. Es decir, ustedes van a tener en una placa de agar, también la van a suplementar con un antibiótico, por ejemplo, ampicilina, ya que su plásmido si tiene ese gen o ese cassette de resistencia, pues le va a conferir esa propiedad ahora a la bacteria de poder resistir a ese agente o a ese antibiótico. Y entonces, finalmente, en la placa solamente van a ver las colonias que tienen esa nueva capacidad de resistencia a ese antibiótico. Y eso nos habla de que captaron el plasma. ¿Sí, chicos? Entonces, el agente de selección lo podemos ver como genes de resistencia a antibióticos, como pueden ser ampicilina, hidromicina, kanamicina, cloranfenicol, entre una gran cantidad. Pero también podemos ver otro tipo de sistemas de selección, como lo vamos a ver más adelante, unos que se llaman inactivación por inserción, en donde nosotros lo que vamos a hacer es cortar la secuencia que codifica para cierto marcador, y finalmente, cuando nosotros pongamos un estímulo en el medio de cultivo, vamos a ver una coloración específica de la colonia. ¿Por qué? Porque estará igual interrumpido este gen y por lo tanto pues no se va a poder llevar a cabo la expresión. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver a detalles, ¿sí, chicos? Lo que quiero que recuerden ahorita es que van a tener estos elementos fundamentales en los vectores de clonación, ¿sí, chicos? Entonces, bueno, obviamente aquí les muestro esos elementos, el origen de replicación, si recuerdan más o menos esto en sus clases de genética microbiana, ¿qué era esto? ¿Qué tipo de replicación era esta? ¿Alguien? ¿O del círculo rodante? Exacto, la del círculo rodante, que es básicamente un sistema que ocupan los plásmidos para replicar. Y recuerden que en el origen de replicación van a contener todos los elementos necesarios para la síntesis de ADN y con ello mantener y propagarse a las nuevas generaciones estos plásmidos. Aquí les muestro un ejemplo de los sitios de multiclonación. En los sitios de multiclonación, aquí tenemos este plásmido que es el PUC19, y aquí está su origen de replicación, y aquí está un gen de resistencia, en este caso para ampicilina. En el polilinker, pues está esta región en donde vamos a encontrar, como les dije, una gran cantidad de secuencias que van a servir o que van a ser identificadas por una gran cantidad de enzimas. En este caso tenemos cada una de estas secuencias subrayadas en rojo, son los sitios que reconocen, por ejemplo, EQR1, KPN1, SMA, XPA, SAL, HIME3, entre otras enzimas. Entonces recuerden, en el polilinker vamos a tener estas regiones que básicamente nos van a permitir ser utilizadas para poder cortar nuestra secuencia de DNA en el plásmido y finalmente poder introducir la secuencia de interés. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio pequeño. A ver, vamos a recordar lo que habíamos discutido en un inicio. A ver, Pablo, aquí tienes este sistema, como podemos ver. Acá de este lado tenemos el vector de DNA, el cual fue restringido. Y acá tienes tu fragmento de DNA genómico que también restringiste. De acuerdo a lo que ya conocieron o lo que ya han identificado o estudiado,
¿qué tipo de corte es el que te convendría más para poder ligar a este vector? Bueno, podría ser un corte Romo, ¿no? Ahí tienes 3 cortes. 3, 2, 1. Cada uno de estos tiene diferentes elementos. Sí, chicos, ahí lo vemos. ¿Cuál te convendría en este caso, si tú quieres unirlo al vector de DNA que está en esta región? ¿El 3, profesor? El 3, ¿por qué el 3, Daniel Contreras? Porque donde está el extremo 5' tiene el OH y bueno, se uniría con el grupo fosfato y aparte las bases son complementarias. Exacto, exacto. Una parte fundamental del uso de enzimas de restricción para poder utilizarlas es que van a generar estos extremos que van a ser complementarios con el grupo fosfato hidroxilo y finalmente con ello pues nos va a permitir utilizando ¿qué vamos a usar? En el paso siguiente, ¿qué es lo que vamos a usar, chicos? Para poder llevar a cabo esta unión. Una ligasa. Una ligasa. Exacto, una ligasa que nos va a permitir finalmente llevar a cabo la interacción entre estos fragmentos y tener ya esta secuencia unida en este plasma. Ok, chicos, muy bien. El sitio de multiclonación, aquí es lo que teníamos, y algo que se está utilizando, que está muy de moda, son estos tipos de vectores, que finalmente ya son vectores que ya no son convencionales, porque ya no ocupan enzimas de restricción. Ya no se ocupan estas nucleasas, endonucleasas que nos permitan generar estos cortes. Estos vectores se conocen como vectores activados o de la versión topo, que básicamente, pues, en ellos lo único que vamos a observar es que son estos vectores que tenemos acá, en los cuales ya va a llevar unido covalentemente en el vector una enzima, que es la topoisomerasa 1. Entonces, estos plásmidos ya se encuentran restringidos, pero van a tener esta enzima unida covalentemente. Entonces, cuando ustedes tienen su producto de PCR o la secuencia que ustedes quieren introducir, básicamente lo que ocurre es que este tipo de sistemas enzimáticos van a poder reconocer, como lo podemos ver acá, estos uniones o estas interacciones, y la misma topoisomerasa va a poder llevar a cabo el proceso de ligación. Finalmente, esta enzima lo que va a hacer es introducir de manera covalente o de manera importante la secuencia de interés y ligarlo al DNA al plásmido. ¿Sí, chicos? Estos sistemas son lo que se está utilizando ya ahorita. Realmente son sistemas, no son caros, pero una característica que tienen estos sistemas es que ustedes tienen un número finito de reacciones. Es decir, el kit viene, no sé, con 50 reacciones y ya no pueden hacer más. Sin embargo, en los sistemas convencionales utilizando enzimas de restricción, ustedes lo que pueden hacer es obtener una gran cantidad de DNA plasmídico y finalmente, si ustedes tienen enzimas suficientes para poder llevar a cabo su proceso de clonación, pues ustedes pueden tener una gran cantidad de oportunidades para poder clonar. En mi experiencia, estos sistemas de vectores activados no son muy buenos. Realmente se clonan, bueno, yo al menos he logrado clonar 3 secuencias de las 50 reacciones que tuve. Entonces, realmente, en lo particular, no me gusta utilizarlos, tienen una baja eficiencia. Sin embargo, el sistema de clonación convencional yo creo que es uno de los mejores sistemas para poder llevar a cabo los procesos de clonación. Y aparte que son un poco más económicos. Ok, en cuestión de los agentes de selección, como habíamos mencionado, los agentes de selección nos permiten seleccionar las células positivas en el proceso de clonación. Y generalmente los sistemas de selección van a estar mediados por antibióticos o genes de resistencia a antibióticos. Pero también se han utilizado otros sistemas en los años 70, 80, se ocupaban muchos sistemas que eran, o su fundamento, eran procesos de ausotrofía. ¿Alguien recuerda qué es eso? ¿Qué es la ausotrofía?
cuando no es capaz de sintetizar o más bien asimilar a una proteína que necesita. Exacto, es decir, que el microorganismo que está ahí no puede sintetizar algún tipo de elemento, algún tipo de enzima que es importante para llevar a cabo la síntesis de algo, ¿no? Entonces, finalmente, estos sistemas de auxotrofía también nos permitían seleccionar aquellas bacterias o aquellos microorganismos que eran modificados, ya que, pues, en vez de llevar estos genes de resistencia, podían llevar genes que codificaban, por ejemplo, para esta enzima que participa en la síntesis de aminoácido leucina. Sin embargo, una característica fundamental de estos sistemas es que se requieren de microorganismos mutantes en los genes que codifican para estas secuencias, es decir, mutantes que no puedan expresar esta secuencia, lo cual lo hace bastante complejo, ya que obviamente se necesita primero generar las mutantes y posteriormente utilizar los sistemas de auxotrofía para poder seleccionar las bacterias, lo cual hace el proceso mucho más complejo y mucho más tardado. Entonces, estos sistemas se dejaron de utilizar mucho y ya fue cuando empezaron a utilizar los sistemas de resistencia a antibióticos, que son los sistemas que se ocupan con mayor frecuencia. Sin embargo, les mencioné que existían otro tipo de sistemas y este es el caso del sistema de agente de selección por inactivación. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente el plásmido que ustedes están ocupando, lo que va a llevar en el sitio multiclonación es esta secuencia que codifica para LAC-Z-alfa. Normalmente, este sistema, cuando no está insertado una secuencia de interés y ustedes adicionan un estímulo, se va a generar la producción de este LAC-Z, va a generar LAC-Z-alfa y por otro lado vamos a tener LAC-Z-omega, ¿sí? Este sistema va a poder como tal asociarse, es un sistema que va a finalmente generar la beta-galactosidasa y finalmente, ustedes cuando adicionan una molécula como es el XGAL, ustedes lo que pueden observar en aquellas colonias que tienen estos vectores que fueron transformadas con estos vectores, es que la bacteria tiene una coloración, o la colonia tiene una coloración en azul, como podemos ver aquí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes ocupan este sistema de inactivación? Básicamente, como les mencioné, la secuencia de LAC-Z-alfa se encuentra en el sitio multiclonación. ¿Qué hay en el sitio de multiclonación, Brian? En el sitio de multiclonación se encuentra el sitio de reconocimiento para las enzimas. Ay, no te escucho nada. ¿Podrías repetirlo? Se supone que en el sitio de multiclonación se encuentran los sitios de reconocimiento para las enzimas de restricción. Exacto. Entonces, básicamente, si tú estás en esta secuencia poniendo las enzimas los sitios que reconocen las enzimas de restricción y tú las ocupas, finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues, ¿qué va a pasar? Ustedes cortan esta secuencia y ¿qué es lo que pasaría? Si cortan la secuencia LAC-Z-alfa, ¿creen que se va a poder llevar a cabo la síntesis de LAC-Z-alfa, el péptido? No, ya no la va a reconocer. No. Exacto, ya no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se corta el marco de lectura que codifica para este péptido. Sin embargo, bueno, ustedes obviamente no pueden dejar su plásmido abierto, entonces ustedes van a utilizar su DNA que quieren clonar, el DNA de interés, y lo van a ligar. Pero finalmente, la secuencia, ¿qué pasa aquí? Se interrumpió. Entonces, obviamente, no se va a llevar a cabo la síntesis del péptido LAC-Z-alfa, y por lo tanto, cuando se dé esta interacción, pues finalmente el XGAL no va a poder llevarse a cabo su degradación, y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Colonias de color blanco. ¿Y qué es lo que nos está indicando entonces si vemos colonias de color blanco? Que básicamente, pues nuestro DNA de interés se pudo insertar en esta región, interrumpiendo la secuencia que codifica para LAC-Z-alfa, y por lo tanto, este mecanismo se lleva a cabo. Y así, con esto,
ustedes pueden seleccionar en su placa, como lo van a ver, bueno, no lo vamos a ver físicamente porque nos vamos a hacer la práctica, pero vamos a verlo virtualmente, cómo se ven las placas cuando adicionamos estos plásmidos, que básicamente es como esta caricatura, en donde vamos a tener colonias azules, que básicamente pues son aquellas colonias que no captaron la secuencia de interés, pero también vamos a ver colonias blancas, que son aquellas que interrumpen esta secuencia y por lo tanto llevan la secuencia de interés. ¿Sí, chicos? Ok. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda con los elementos de los vectores de clonación? No, profesor. Ok, muy bien. Sí. Sí se puede. De hecho, así se empezaron a generar, partieron de vectores de clonación. Como vamos a ver en las clases que siguen, van a ver cómo fueron evolucionando, cómo se fueron poniendo elementos del vector PUC hacia otros vectores, y estos cómo fueron incrementando o metiendo más elementos para generar los vectores de clonas de expresión. Muy bien, sí, pero sí podríamos modificarlo y finalmente generar un vector de expresión. Sin embargo, ajá. Sí. No, adelante. ¿Qué pasa? Sí, eso, bueno, vamos, es adicionar elementos, ajá. No es que tú puedas como tal, como un rompecabezas, empezar a armar y desarmar. Finalmente ya están estandarizados o ya están presentes los diferentes vectores, pero como te menciono, o sea, se empezaron a evolucionar a partir de un sistema que era un vector de clonación en donde solamente tenías el origen de replicación y un sitio que tiene para 2 enzimas de restricción y ya. A partir de ahí se empezaron a meter más secuencias al vector, generando vectores más grandes y más complejos. Pero realmente no es que se estile de que ya tienes tu vector de expresión y ahora pues lo voy a volver a clonar, o un vector de clonación o cosas así, porque tampoco es algo muy sencillo, ¿no? Pero bueno, básicamente conforme fueron evolucionando estos vectores, pues la estrategia fue esa, empezar a tomar elementos de ciertos vectores y hacer vectores más complejos. Sí, Eric, de nada. Ok, entonces vamos a pasar a los vectores de expresión y aquí yo les hago una pregunta. ¿Qué creen que es fundamental para que contenga un vector de expresión para que sea considerado como tal? ¿Una región promotora operadora? Exacto, muy bien, Paola. Una región promotora. ¿Y qué es esto de la región promotora? ¿Alguien recuerda qué es eso? ¿Es la región en la que se une el RNA polimerasa? Exacto. Es una región que va a reconocer esta enzima y por lo tanto ahí le va a indicar que comience el proceso de transcripción, es decir, de generar un RNA mensajero, un mensaje que finalmente se va a codificar para una proteína. Muy bien, pues sí, básicamente el elemento fundamental en un vector de expresión es la presencia de estos promotores. Un promotor que facilita el proceso de transcripción y con ello la síntesis de ARN. Y podemos encontrar diferentes promotores, como veremos, promotores utilizados en los sistemas de vectores para plásmidos procarióticos. Fundamentalmente se utilizan promotores del bacteriófago T7 y en los plásmidos que se utilizan para la expresión de sistemas eucarióticos se utilizan promotores virales, como es el caso del promotor de citomegalovirus. Y pues fundamentalmente también los otros elementos que vimos, el origen de replicación, el agente de selección y el polylinker está presente en estos vectores de expresión. Pero el punto clave que diferencia un vector de clonación de uno de expresión es la región promotora.
Y esto es fundamental que lo recuerden, porque les digo, cuando estamos en el examen, empezamos a hablar de los promotores o de que van a utilizar un sistema de tal cosa para poder producir una proteína, y ustedes jamás me meten el promotor. Y ahora, algo también importante, de acuerdo a las características que ustedes requieran su proteína, es decir, si ustedes quieren una proteína muy compleja, pues es mejor hacerla en un sistema más complejo como una célula eucarionte que una célula procarionte. Entonces también aquí chequen eso. Recuerden que existen promotores que permiten la expresión para bacterias, para procariontes, como puede ser el bacteriófago T7, y vectores o promotores que son utilizados para vectores eucarióticos, como es el caso del promotor CMB, que es también fundamental. Cuando estamos en el examen, ustedes no sé si no leen, o están apurados, o estresados, o preocupados, y nerviosos, y entonces finalmente me ocupan, yo les digo, necesito expresar esta proteína en un sistema de levaduras. Y finalmente ustedes me dicen, sí, voy a utilizar como promotor el bacteriófago T7. No, pues está mal. ¿Por qué? Porque ese promotor no es para un sistema eucarionte. Tú necesitarías, obviamente tampoco CMB es un sistema real para levaduras, pero se podría ocupar otros tipos de promotores para estos sistemas. Pero recuerden que lo que van a hacer o el sistema que van a utilizar son los tipos de promotores y elementos que van a requerir. Eso es fundamental, ¿sí, chicos? Ok, entonces tenemos estos elementos y bueno, vamos a hablar de otros términos. La región promotora, que básicamente es la secuencia regulatoria necesaria para controlar la expresión de un gen. Y es lo que necesitamos para que un vector sea de expresión. Y vamos a tener diferentes tipos de promotores. Los promotores constitutivos, que son aquellos que siempre se encuentran transcribiendo, es decir, que siempre están activos. Y algún promotor regulable son aquellos que se mantienen de alguna forma apagados o silenciados y que estos, bajo cierto estímulo, van a promover que sean activados y con ello promover la expresión del gen. Es decir, requieren de un sistema de inducción que se les adicione en el medio o en el sistema donde están creciendo sus microorganismos para que finalmente esa sea la señal y estos promotores puedan activarse. ¿Sí recuerdan más o menos qué promotor sería regulable, de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo de las clases? O un ejemplo de este tipo de promotor regulable. El LAC. ¿El LAC? Exacto, los operones, exacto, es uno de los sistemas más utilizado y que a partir de ahí los biólogos moleculares tomaron ciertos elementos para generar o colocarlos en los plásmidos de expresión y con ello generar vectores regulables. Y bueno, algo importante es pues la fuerza del promotor, el cual nos va a determinar el nivel de transcripción de un gen, ¿no? Y con base a qué nos vamos a hablar de la fuerza del promotor o por qué ocupar estos promotores virales. ¿Por qué creen que ocupan generalmente promotores virales? Nancy. O a ver. Nancy, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Por qué ocupar estos promotores virales? ¿Tendrá que ver o tendrá una relación con la fuerza del promotor? Ay, ¿No, Nancy? Pues, no, profe, no. Bueno, es que no entiendo muy bien la pregunta. Sí, pues, sí, permíteme. O sea, la pregunta es básicamente, o hablamos de características de los promotores, y una de ellas es su fuerza, el cual básicamente es lo que va a determinar el nivel de transcripción de un cierto gen. Y nosotros estamos viendo que los promotores que estamos utilizando básicamente son promotores virales. Y la pregunta es, ¿por qué ocupar promotores virales? A ver, Eric. No,
no va en función del tamaño de la secuencia. ¿Será por la capacidad de los virus, o sea, la mayor capacidad que tienen los virus para transcribir? Exacto. Recuerden, cuando una célula es infectada por un virus, los virus lo que hacen es manipular la maquinaria de esa célula. ¿Para qué? Para generar más virus. Entonces, lo que se ha visto es que básicamente los promotores virales van a estar siendo reclutados o siendo más, digamos, utilizados durante un proceso de infección que los promotores celulares. Entonces, los biólogos moleculares pues, observaron estas características y decidieron utilizar promotores virales, tanto de bacteriófagos como de virus eucarióticos, para de alguna forma hacer mucho más eficiente la transcripción de estos genes de interés que ustedes quieren expresar, por ejemplo, ¿no? Ok, muy bien, Brenda. Ok, bueno. Entonces, regresando a esto de los promotores regulables o inducibles, como bien mencionaron sus compañeras, pues uno de los sistemas de regulación, como lo vimos en la historia de la biología molecular, es este sistema de expresión bacteriana, en el cual pues tenemos diferentes elementos en el genoma, y que básicamente estos elementos van a permitir o que se lleve a cabo la transcripción o no de ciertos genes. En condiciones, digamos, normales, pues básicamente en la región del DNA vamos a tener una región inhibitoria que básicamente nos va a producir una proteína represora, la cual se va a asociar a la región operadora. Y esto pues nos va a permitir bloquear la expresión de ciertos genes. Sin embargo, bajo ciertos estímulos, como por ejemplo la lactosa, lo que promueve es que se una a este represor y finalmente eso promueve cambios conformacionales, lo cual permite que se libere de esta región. Y finalmente, la polimerasa se une al promotor y finalmente pueda llevar a cabo la transcripción de ciertos genes que se requieran bajo cierta o cierto estímulo que se generó. Entonces, con esto en mente, los biólogos moleculares empezaron a pensar y dijeron, ¿y si tomamos ciertos elementos para generar un vector de expresión que finalmente nos ayude a, de alguna forma, regular la expresión bajo ciertas condiciones que nosotros queramos, la proteína que queremos estudiar o queremos producir? Y esto es lo que realizaron. Hicieron este sistema que se fundamenta básicamente con los elementos que acabamos de ver, que es el promotor LAC. Tenemos en este sistema dos cosas. De este lado tenemos obviamente nuestro cromosoma bacteriano, es una cepa de E. coli modificada que lleva esta región D3, en la cual vamos a tener estos elementos, que básicamente es el promotor LAC y el gen que codifica para la polimerasa de T7. Y además, dentro del genoma de la bacteria, vamos a tener el gen que codifica para el represor. Entonces, bajo condiciones normales, el represor se está expresando y finalmente este se une a la región del promotor o a la región operadora y esto va a llevar que pues no se lleve a cabo la expresión de este gen o de esta polimerasa. ¿Sí, chicos? Por otro lado, pues ya tenemos nuestro sistema de expresión, nuestro vector, aquí está. Este vector, bueno, lo transformamos la bacteria para finalmente tener el plásmido en esta bacteria. Y este plásmido, pues también va a tener esos elementos. Va a tener como tal, pues aquí está la región del promotor, T7. Y adelante de él vamos a tener la región que va a permitir insertarse la secuencia que nosotros queremos expresar, o el gen blanco. ¿Sí, chicos? Y bueno, también aquí vamos a tener un gen que codifica para el represor, que finalmente, pues, va a estar evitando que se esté llevando a cabo la transcripción del gen. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a ocurrir? Nosotros necesitamos un estímulo. Y el estímulo básicamente es esta esfera en color azul que se conoce como IPTG. El IPTG es un análogo de la lactosa. Y entonces esta esfera azul lo que va a hacer es unirse al represor en ambas condiciones. Y finalmente, pues esto va a promover que se libere el represor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que esta polimerasa de E. coli, RNA polimerasa, pueda asociarse a este promotor y pueda llevar a cabo la transcripción
de este gen. Este gen nos va a codificar para la RNA polimerasa de T7, que va a reconocer el promotor T7, el promotor fuerte. Y por lo tanto, como aquí ya tampoco está el represor, finalmente lo que va a pasar es que se va a empezar a incrementar la expresión del gen blanco, del gen de interés, bajo las condiciones de ciertas concentraciones de esta molécula inductora. ¿Sí, chicos? ¿Dudas, preguntas de este sistema? ¿O quedó claro? Profe, entonces si no colocamos el IPTG, no se libera el represor, ¿verdad? Exacto, exacto. Por eso es un promotor regulable o inducible, porque tú, bajo cierto estímulo, ciertas concentraciones de IPTG y demás, vas a permitir que se lleve a cabo este sistema. Y con ello tú estás haciendo más eficiente solamente la transcripción del gen que tú estás estudiando, que tú vas a permitir que se produzca la proteína recombinante. Y esto, les digo, se tomaron elementos del sistema de Operon, vieron que estos elementos eran fundamentales para poder regular la expresión de genes, y pues finalmente lo único que hicieron fue introducirlos en estos sistemas, en estos vectores, y con ello pues hicieron un sistema que nos permite expresar proteínas de manera inducible. ¿Sí, chicos? De acuerdo a la proteína. ¿Perdón? Sí, adelante. A la proteína que se quiera expresar va a ser el inductor que vamos a utilizar. Más bien, de acuerdo a la proteína que quieren ustedes expresar, va a ser el sistema celular que van a utilizar. Si nosotros queremos ocupar, por ejemplo, no sé, queremos producir la proteína de, no sé, un sistema de secreción de E. coli, básicamente, pues vamos a utilizar E. coli para producirla. ¿Por qué? Porque finalmente, pues es donde se genera esa proteína, ¿no? Pero si tú quieres expresar la proteína de, no sé, una proteína que está en la superficie de las neuronas no sé, de un humano, de la membrana de las neuronas, pues es difícil utilizar un sistema de coli. Y entonces lo más conveniente es utilizar un sistema eucariótico. ¿Por qué? Como veremos más adelante, en los organismos superiores, como nosotros, las proteínas experimentan ciertas modificaciones que se requieren para su maduración y que son más complejas que el sistema de traducción o de síntesis proteica de bacterias. Entonces, realmente lo que nos interesa es, de acuerdo a la proteína que tú quieres estudiar, va a ser el sistema celular que tú vas a ocupar. Y obviamente, eso ya va implícito qué tipo de inductor vas a utilizar. En este caso, si es este de T7, pues sí, lo más probable es que utilices IPTG. Pero como ahorita les voy a mostrar otros ejemplos, pues podrías ocupar otro tipo de promotores. Ok, gracias. De nada. ¿Sí, alguien más? O sea, profe, por ejemplo, en este caso el IPTG está haciendo la misma función que el LAC. Ajá. Pero, entonces no entiendo, o sea, no entiendo como que cuál es la finalidad de usar ese en vez de LAC. ¿Cómo? Ajá, o sea, sí, no entendí muy bien cómo. Okay. Esto que estamos aquí viendo ahorita es el sistema de Doperón de lactosa, que en condiciones fisiológicas de la bacteria, ahí está. Listo, esto no hay duda, esto ya lo saben, y pues realmente es solamente cómo se regula la expresión de genes. ¿Qué es lo que hicieron los biólogos moleculares? Necesitaban generar un sistema de expresión inducible, como este. Obviamente, pues no se iban a poner todos los elementos, sino los más fundamentales. ¿Qué son los más fundamentales? Pues el promotor y la región operatoria. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a estar regulándose esta expresión de estos genes. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues utilizar esos elementos para, número uno, generar bacterias que llevaran estos elementos, como es este caso. Aquí tenemos el promotor LAC, y aquí adelante está un gen que codifica para una enzima que es la RNA polimerasa del bacteriófago T7, una polimerasa viral.
Y por otro lado tienes este vector, que es el vector de expresión, en el cual lleva como tal el promotor también T7, pero aquí lo que tú vas a regular es la expresión del gen de interés, la proteína que tú quieres producir. Entonces, bajo condiciones normales de no inducción, de no estímulo, necesitas bloquear este sistema. ¿Y cómo lo haces? Pues utilizando el represor, que también básicamente es este, que se ocupó de este sistema. Y obviamente se une a esta región, evitando que se lleve la transcripción de estas cosas. Cuando tú quieres expresar la proteína, tú lo que adicionas es la señal. En este caso, la señal va a ser el IPTG, que es un análogo de la lactosa. Por lo tanto, se va a asociar a tu inhibidor, y finalmente se va a disociar de esta región. ¿Y qué va a pasar? Pues vas a promover que la polimerasa de coli pueda reconocer esta región y por lo tanto promover la expresión de este gen. Este gen es la polimerasa del bacteriófago T7. Finalmente, esta polimerasa va a tener o va a reconocer la región promotora T7 que está en tu plásmido. Y finalmente, como aquí también el inductor se va a asociar al represor, esto se va y entonces esto va a permitir que se lleve a cabo la expresión de tu proteína de interés con un sistema regulable, es decir, con un sistema inductor que tú estás promoviendo al meter un estímulo al sistema. ¿Sí, Paola? Sí, ya, gracias. ¿Segura? Sí. Ok, muy bien. Entonces, este es uno de los sistemas más utilizados. Realmente son sistemas bastante nobles, en donde tú puedes producir una gran cantidad importante de proteína a nivel bacteriano. Sin embargo, como les mencioné, si ustedes quieren expresar una proteína muy específica o muy compleja de un organismo superior, generalmente requieres un plásmido de expresión para organismos superiores, en donde ocupas no quizás promotores de bacteriófagos, sino promotores virales o bien otro tipo de promotores inducibles, como es el siguiente ejemplo. El uso de promotores para metalotioninas. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, no quiero que se aprendan esto, solamente quiero que comprendan cómo es este mecanismo. En una célula eucariota, pues existen sistemas que regulan el estrés por metales. Entonces, básicamente, cuando hay una gran cantidad de metales en una célula, realmente lo que va a pasar es que requieren de un sistema que pueda desintoxicar o eliminar estos metales, y estas son las metalotioninas. Sin embargo, para que se expresen estas moléculas, ustedes lo que requieren primero es promover su expresión. ¿Y cómo ocurre esto? Pues utilizando este sistema. En los metales lo que van a hacer es que van a asociarse, cuando hay una gran concentración en el citoplasma de la célula, a estos factores transcripcionales de metalotioninas, que son estas esferas grises con estas como bucles, que van a detectar los metales. Esto va a promover una señal para que este factor transcripcional migra a núcleo y se asocie a regiones promotoras para la expresión de las metalotioninas. Al promover esto, lo único que hacen es sintetizar metalotioninas y por lo tanto, estas van a ir a regular la eliminación de estos metales que se encuentran en el citoplasma. Les digo, esto es solamente un ejemplo, no quiero que estudien esto o que se profundicen, realmente lo que quiero que vean es cómo a partir de una señal ustedes pueden estimular la expresión de un gen determinado. Y en este caso es una señal utilizando metales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los biólogos moleculares? Pues vieron este sistema y vieron qué pasa si nosotros ahora introducimos la región promotora de estas moléculas, y finalmente con ello nosotros podemos generar unos plásmidos que puedan ser, o su regulación o la regulación de la expresión del gen dependa, por ejemplo, del uso de metales. Y pues es así como utilizaron estos sistemas. Aquí tenemos este plásmido que se conoce como PMT-BIP, el cual es un plásmido de expresión para eucariontes. Y bueno, lo importante es que aquí la región promotora va a ser la región promotora para metalotioninas. Y acá tenemos la región que codifica que contiene el sitio multiclonación, que son las secuencias para las diferentes enzimas,
y otros elementos que ahorita vamos a ver que también son importantes. Pero lo que quiero que vean es que, bueno, cuando ustedes ya clonan aquí su secuencia de interés, cómo van a llevar a cabo la expresión de la proteína utilizando este sistema, pues básicamente ustedes lo que hacen es introducir este plásmido a este sistema celular eucariótico, y finalmente el plásmido ya lleva la secuencia de interés, y para promover su expresión, ¿qué es lo que van a hacer? Pues lo que hacen es adicionar pues una cantidad importante de iones al sistema o al cultivo celular, iones metálicos, y finalmente eso va a promover que se exprese la proteína de interés. ¿Por qué? Porque finalmente, ustedes con ese estímulo de metales van a promover que el factor transcripcional de metalotoninas se asocie a la región promotora y en este caso permita la expresión de la proteína de interés, que podría ser pues estas esferas o estas nubes en color rojo. ¿Sí, chicos? Más o menos les quedó claro este tipo de sistema. O sea, lo único que quiero es que vean cómo estamos utilizando diferentes sistemas inducibles y que no puede solamente ser esto del uso de IPTG, sino también podemos utilizar metales fundamentados pues con esto que es ciencia básica de cómo funcionan estos factores transcripcionales, cómo identificamos los elementos regulatorios en el DNA, las regiones promotoras, y cómo estas podríamos introducirlas a estos plásmidos de expresión para poder, de alguna forma, utilizando pues, obviamente metales, facilitar la expresión de la secuencia que estamos introduciendo en este vector. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Ahora bien, como pueden ver, hay una gran cantidad de elementos que no hemos visto. Bueno, no muchos, aquí este no está tan complejo, pero bueno, son otros elementos que son fundamentales para poder llevar a cabo la expresión de una proteína. Entonces, vamos a ver cada uno de estos elementos. Entonces, necesitamos el promotor, que es fundamental. ¿Recuerdan qué otras cosas son fundamentales para llevar a cabo el proceso de traducción o transcripción de una proteína? Bueno, traducción de una proteína a otra. Un terminador, muy bien. ¿Qué más? Los genes estructurales. ¿Genes estructurales de qué o cómo? Por ejemplo, en el operón de la lactosa, pues los genes que codifican para la beta-galactosidasa, por ejemplo. No, realmente no necesitamos de esas secuencias. Más bien necesitamos de otros elementos, como lo dijo su compañera anteriormente, que regulen la transcripción o bien la traducción. ¿Podría ser también necesitar un codón de inicio y uno de terminación? Exacto. Estos elementos son fundamentales para que se pueda iniciar el proceso de traducción. Entonces sí, muy bien, tienen claro qué elementos o algunos de los elementos que se requieren. Y bueno, lo vamos a ver a continuación. Uno de estos, pues son estas secuencias que tenemos acá. ¿Alguien recuerda qué es esto de Scheindel-Garno? Creo, o si no mal me acuerdo, es donde van llegando los tRNA. Bueno, la secuencia, donde va a iniciar la transcripción. No. Aquí que vemos, es un mensajero y del mensajero vamos a generar una proteína. Entonces acá ya tenemos un mensajero y en el mensajero está la secuencia Scheindel-Garno. Entonces no va ahí por el proceso que tú decías. ¿Qué sería? Después de la... ¿Perdón? ¿De reconocimiento? Hablan mucho, no los entiendo. Alcen la mano o no sé, a ver quién quiere participar. ¿María? ¿O Quetzali? Sí, yo. ¿Sería como un sitio de reconocimiento? Ajá, ¿de quién? ¿Para quién? Del RNA mensajero. Sí. ¿Quién reconoce el RNA mensajero? La secuencia Scheindel. Se supone que la secuencia Scheindel-Garno estaba a unos cuantos nucleótidos antes de los codones de inicio. Ajá. Y que me parece que estas eran reconocidas, ¿no? Por los ribosomas para Exacto. dónde empezar a traducir. Exacto. Estas secuencias son las secuencias de unión a ribosomas.
Entonces es el sitio de unión del ribosoma que nos va a permitir que el ribosoma se ensamble, reconozca esta secuencia y comience a generar la traducción del mensaje. Y pues básicamente se requieren de estos elementos en un vector. En un vector, acá tenemos, por ejemplo, las secuencias de unión al ribosoma, acá lo tenemos, si lo pueden ver, en color azul. Y estos elementos son fundamentales para que también se pueda llevar a cabo la traducción del mensajero que ustedes quieren producir. Como bien lo dijeron, necesitan, pues obviamente, de otros elementos claves. Y eso es como alguien lo dijo, necesitan un sitio de inicio de la traducción y un sitio de término. ¿Para qué? Para que se pueda saber en qué momento se va a llevar a cabo el inicio y el término. Un codón de inicio y un codón de terminación. También son fundamentales o presentes en los vectores de expresión. Alguien dijo un terminador. Sí, así es. ¿Quién recuerda estas figuritas que tenemos acá? ¿Alguien? ¿Raimundo? Es los tipos de regulación, ¿no? Para finalizar la transcripción. Exacto. Puede ser una cola de poliA o pueden ser bucles en donde se junte y ya no pueda pasar la polimerasa. Exacto. Básicamente también ustedes requieren de estos sistemas de terminación, ya sea, como bien lo dijo Raimundo, generar colas de poliA, que es básicamente en los sistemas eucarióticos, y también en sistemas en los cuales podemos utilizar estas estructuras secundarias que evitan que la polimerasa pueda seguir continuando con su lectura y pues se va a desensamblar el complejo y finalmente pues eso les ayuda a dar un término. Y esas secuencias también se encuentran presentes en los plásmidos, ¿sí? Van a ser fundamentales para controlar el término de ese proceso de transcripción. Y obviamente también van a ser de diferentes tipos y se ocupan también terminadores virales. En este caso tenemos la terminación dependiente de T7, del bacteriófago T7, pero también podemos tener en eucariontes, en plásmidos para eucariontes, sistemas de terminación viral, como es el sistema de la adición de polias del simio baculado 40, SB40. A veces lo van a encontrar, bueno, acá lo teníamos creo que en este plásmido, acá, vean esta secuencia amarilla, dice SB40 polia, pues esta es la región para terminar la transcripción que está presente en este plásmido para expresarlo en células eucariontes. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, muy bien, qué bueno que recuerdan todas estas cosas porque a veces en otros grupos no recordaban ni qué era esto y eso habla de que pues están entendiendo cada uno de los elementos y de las clases que estamos dándoles. Ok, acá tenemos otro sistema, bueno, este plásmido ya lo habíamos visto, pero hay otros elementos importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, esta secuencia BIP que tenemos acá en el sitio multiclonación, que se encuentra antes de las enzimas de restricción, porque pues aquí ustedes van a introducir la secuencia de interés y esta secuencia BIP está, digamos, al inicio de donde va a iniciar pues la proteína que ustedes van a generar, ¿no? ¿Y qué es esto de la secuencia BIP? Pues para hacer más eficiente la producción de una proteína, los biólogos moleculares decidieron pensar en cómo podríamos finalmente obtener una proteína que de alguna forma pudiéramos, su purificación fuera más sencilla. Y aquí yo les pregunto, ¿qué es más sencillo? ¿Purificar una proteína que se encuentra dentro de la célula o bien que esté fuera de la célula? Por ejemplo, en el medio de cultivo. Fuera de la célula, ¿no? Fuera de la célula. Fuera de la célula, exacto. Y entonces, ¿qué creen que es esta secuencia BIP? Para sacar el producto de la célula. Bueno, para sacar el producto. ¿Y eso cómo se llama?
en términos fisiológicos. RNA mensajero. Bueno, no. En términos fisiológicos, cuando tú expulsas algo de la célula, ¿cómo se llama? Exocitosis. Sí, ¿y eso cómo se llama? ¿Qué está haciendo la célula? ¿Está qué? Excretando. Excretando finalmente es un término que se ocupa para desechos. Y secretar es un término que se ocupa para moléculas que van a tener una función biológica. Entonces, la secuencia BIP es una secuencia de secreción. De secreción, que lo que nos va a ayudar es básicamente... Ahí se trabó. Cuando se da el proceso de traducción de su proteína, tiene estas secuencias señales o secuencias BIP. Estas secuencias señales o péptidos señales les va a permitir, número uno, que comience el proceso de traducción e internalización en el lumen del retículo endoplásmico. Y finalmente, conforme la proteína va sintetizándose, con este péptido señal, le manda una señal para que ahora se internalice en vesículas, migre a otros organelos para su maduración y finalmente se secrete en el sistema extracelular. Esto es lo que ocurre en condiciones fisiológicas celulares. Los biólogos moleculares lo que hacen es clonar solo los péptidos señal o péptidos BIP que les permiten generar esto en la célula y finalmente ustedes pueden obtener la proteína en el medio de cultivo. Y así pues obviamente hacen más eficiente el sistema. ¿Por qué? Porque ya como les dijimos, es más fácil obtener una proteína en un sobrenadante de cultivo que finalmente en una célula. ¿Por qué? Porque eso implicaría pues lisar la célula, eliminar todos los contaminantes, otras proteínas contaminantes, en procesos bacterianos o en una expresión bacteriana, eliminar el LPS, endotoxinas y demás. Entonces, el estar secretándose en el medio de cultivo, pues eso ayudaría para hacer un poco más eficiente el sistema de purificación. ¿Sí, chicos? Ahora bien, vamos con la siguiente etapa, que es, pues ya tenemos esos elementos del plásmido, de expresión ya lo recuerdan, que son fundamentales, pero finalmente ustedes cuando están clonando el gen de interés en un sistema de expresión y este vector lo usan para transformar bacterias, pues se da el proceso de traducción de acuerdo a un sistema de inducción, como lo vimos con IPTG o con otro sistema, y finalmente pues se va a generar esta nueva proteína o esta proteína que ustedes quieren producir, ¿no? Y que finalmente pues les conviene a ustedes porque como biólogos moleculares que están en una empresa encargados de purificar proteínas, pues esta proteína podría de alguna forma servir como un agente terapéutico, para también describir algunas nuevas funciones celulares o simplemente para comprender pues cuestiones de biología básica de esta proteína, ¿no? Sin embargo, aquí está la clave. Lo que tenemos que hacer es purificar este elemento que ya está, digamos, extracelular o que está en la célula. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podríamos purificar esta proteína que ya está expresándose con este sistema de plásmidos de expresión? Podríamos utilizar un sistema de cromatografía en el cual se podrían utilizar, pues sí, de acuerdo a las propiedades de esa proteína, utilizar una fase, un eluyente y la fase, ay, se me olvidó, bueno, el Cefadex o eso. Que es básicamente que eso es Cefadex. ¿Qué tipos de cromatografía recuerdan? En columna, en papel, en placa y ya. ¿Qué más? ¿Cómo? HPLC. La de gases, cromatografía de gases. Cromatografía de gases, sí. Pero estas cromatografías, ¿con base a qué propiedades físico-químicas se ocupan de una proteína? ¿Por peso? Por peso molecular o tamaño molecular. ¿Qué más? Por su carga también. Por su carga, por afinidad. Exacto. Entonces, esos elementos dentro de una proteína van a ser claves para poder ocupar un sistema de cromatografía. Entonces, ¿cómo vamos a identificar, cómo vamos a purificar esta proteína? Pues bueno, cuando ustedes están induciendo una proteína, recordando esto que está en un sistema celular,
Pues obviamente ustedes dentro de esa bacteria, esa célula, o bien ese cultivo también celular, van a tener una mezcla infinita de proteínas que van a tener pues muchas características físico-químicas, según van a ser mucho más grandes, algunas pequeñas, algunas con cargas negativas, algunas con cargas positivas, algunas con cargas neutras y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a separar esa mezcla de proteínas? Pues finalmente ustedes me dieron una opción. Una es mediante una cromatografía que podríamos utilizar, en este caso que pues, tienen cargas. Pues vamos a utilizar una cromatografía de intercambio aniónico-iónico, en donde básicamente ustedes utilizan una matriz que tiene, no sé, cargas positivas y finalmente, o negativas, o como quieran, y finalmente, pues cuando lo pasan, pues aquellas proteínas que no interaccionan con su columna, pues se van ahí. Y finalmente van a quedar atrapadas aquellas que pudieron interaccionar. Dan diferentes lavados con soluciones salinas para generar una competencia de cargas. Y finalmente, pues aquellas proteínas que tienen una interacción más débil, pues se van ahí. Y se van a quedar aquellas proteínas que tienen una interacción fuerte, que sería su proteína de interés, ¿no? Y finalmente, pues, dan más emisión o más correlación con una concentración de sangre más alta para así, como tal, eliminar la proteína que se quedó ahí atrapada y finalmente, pues, tener esa proteína pura. ¿Sí, chicos? Entonces, la cromatografía general podría ser un sistema para la mezcla de proteínas. Después de eso, pues finalmente también podrían instalar un sistema de diálisis, en donde pues, también pueden separar por tamaños sus proteínas. Estas diálisis ocupan membranas que tienen determinado tamaño y buffers que finalmente van a generar las proteínas y por un determinado tiempo van a poder separar las proteínas pequeñas, sus proteínas grandes, o sea, la membrana de la diálisis. Que finalmente todas las proteínas pequeñas se van a quedar en el membrana fuera de la membrana de la diálisis. Entonces es otro tema para poder tratar ¿sí, chicos? Sin embargo, pues como les digo, tienen la proteína. Ahora, realmente, ¿cómo van a identificar esta proteína que es una membrana de diálisis? Es proteína de o la proteína que es gen en esta plasmido de expresión. Podríamos hacer una electroforesis. Si esta electroforesis, ¿cómo se fundamenta? Se va dividiendo por ese carga. Exacto, es una separación de proteínas por espeso y carga. Sin embargo, en esa electroforesis, por ejemplo, aquí tenemos dos proteínas que tienen un peso grande. Y entonces, cuando tú metas esta mezcla a tu electroforesis, pues obviamente van a separarse y vas a ver igual una banda de, digamos, por decir un tamaño, de 50 kilodaltons y esta que pesa 60 kilodaltons. Sin embargo, lo que tú sabes es el peso de la proteína que estás ahí, tú podrías saber cuál es. Pero casi tenemos una mayor cantidad, o sea, hay más proteínas que tienen esas características del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo podríamos saber cuál es la proteína que tú estás produciendo de acuerdo a la secuencia que lo clonaste? ¿Por un método colorimétrico? Un método colorimétrico, ¿cómo funcionaría eso? Pues podríamos hacer como el método de Lowry o de Bradford, pero bueno, no sé si aplicaría para... Pues no, porque finalmente esos métodos de cuantificación de proteínas o de detección de proteínas pues van a reaccionar con todas las proteínas y finalmente pues no vas a saber cuál es tu proteína. ¿No sería con un estándar, o sea, ya teniendo el conocimiento de dónde quedaría la limita? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, tu estándar pesa 60 kilodaltons
y resulta que en tu mezcla ya de proteínas más pesadas tienes 8 que pesan 60 kilodaltons, incluyendo la tuya. Ah, profe, ¿puede dejar pasar a un compañero Pablo también? Por cierto? Ay, perdón, esperen, ¿cómo? Esperen, ¿quién quiere entrar? Pablo. Un compañero, Pablo. Ay, Pablo, a ver, espérenme. Voy a tener que dejar de compartir. Ya no, que está. Ok, ya, vamos a admitir a Pablo. Ok, ya. Entonces, regresando a eso. ¿Quién quería participar? Yo, Daniel. ¿Podría ser por espectrofotometría? Espectrofotometría. ¿Y qué es eso de la espectrofotometría? Pues de determinar sus absorbancias a distintas longitudes de onda. Podría ser. Pero finalmente esos métodos, a ver, esperen. Esos métodos que tú me dices, pues finalmente por la absorbancia va a depender pues de los aminoácidos. Y finalmente, pues si todas las proteínas tienen aminoácidos, pues finalmente no te va a servir para saber si ahí está tu proteína. Sí, Daniel. Bueno, si nos referimos a ese tipo de cosas, ¿no podríamos entonces previamente marcar ese, no sé, marcar ese oligo, esa proteína? Marcar la proteína, ok. ¿Y cómo la vamos a marcar, Karen? Por ejemplo, podríamos utilizar una sonda. Una sonda. Acuérdate que, bueno, las sondas, como veremos más adelante, lo utilizamos más para hablar de ácidos nucleicos. Acá son proteínas. ¿Puede ser por una técnica inmunológica como el ELISA? Una técnica como el ELISA. ¿En qué se fundamenta el ELISA? En utilizar anticuerpos específicos que se unan a la proteína. Exacto. Anticuerpos específicos que se unan a la proteína. Ese es el sistema que nos va a ayudar a poder identificar si nuestra proteína ya está presente en este sistema de purificación o si se está expresando en el sistema que ustedes están utilizando. Recuerden, un anticuerpo, aquí estaba mi anticuerpo, que lo puse varias veces, pero nadie entendió que era un anticuerpo. Pues este anticuerpo, básicamente, como lo dice AdCD, es una molécula que va a detectar de manera específica a un antígeno. Ese antígeno va a reconocer un epítopo que solamente está presente en esa proteína. ¿Sí, chicos? Entonces, utilizando anticuerpos, ustedes pueden finalmente utilizar estas situaciones. ¿Sí, chicos? Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Aquí tiene su proteína, pero esta proteína, pues, finalmente tiene su anticuerpo y podrían detectarla por un ensayo de ELISA. ¿Qué otros ensayos recuerdan que utilizan anticuerpos? Emiliano, ¿recuerdas algún otro ensayo? ¿De aglutinación? No, en este momento. ¿Quién dijo? A ver, Paula, ¿cuál? ¿De aglutinación? Más o menos, pero no. ¿Western blot? Yo, profesor. Western blot. Muy bien. El Western blot es un sistema que vamos a ver más adelante que se ocupa para poder detectar proteínas utilizando anticuerpos. También el ensayo de ELISA es otro sistema. También los ensayos de inmunofluorescencia nos pueden ayudar a detectar la proteína de interés. Sin embargo, aquí les pongo algo más complejo. Resulta que la proteína que ustedes están produciendo es una proteína nueva y finalmente no hay anticuerpos comerciales para esa proteína. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer ahora? ¿Ya no podrán identificar su proteína o sí puede? ¿Me lo podría repetir otra vez, profesor? Sí. Resulta que su proteína que tienen acá es una proteína nueva que nadie había producido y ustedes pues la quisieron clonar y expresar.
Y resulta que cuando ustedes fueron a buscar en los catálogos anticuerpos comerciales para poder comprar uno y usarlo para detectar su proteína, pues resulta que no hay anticuerpos, no los producen, no los venden. ¿Cómo entonces ahora vamos a detectar nuestra proteína de interés si no tenemos ese anticuerpo comercial? ¿Podríamos inmunizar animales? Podríamos hacer eso, vamos a inmunizar animales y generar nuestros propios anticuerpos. Pero hay otra estrategia más rápida y es utilizando biología molecular. ¿Se puede adicionar un marcador a la proteína y, bueno, que el anticuerpo reconozca dicho marcador? Exacto. Esa es la parte fundamental de esto. Lo que vamos a hacer ahora es, si no tenemos un epítopo o un anticuerpo comercial para esta proteína, pero sí tenemos o conocemos epítopos de anticuerpos que de alguna forma sí se venden, pues podemos hacer eso. Introducir, como aquí está, una nueva secuencia, un epítopo, a la proteína de interés, la cual va a poder interaccionar con anticuerpos que sí venden comercialmente. ¿Sí, chicos? Entonces, esto ya es a nivel de la proteína. Pero, ¿qué es lo que pasó a nivel de DNA? En su plásmido de expresión, ustedes pues tienen otros elementos. Y uno de esos elementos es algo conocidos como tag o bandera, que se encuentra también en el sitio multiclonación y que generalmente se encuentra flanqueando el gen que ustedes van a insertar, ya sea en la región amino terminal de la proteína o bien carboxilo terminal. Entonces, cuando ustedes llevan a cabo la expresión de esa proteína, el mensajero que se está generando, obviamente lleva el mensaje que codifica la proteína que ustedes quieren producir, pero también lleva el mensaje que codifica esta secuencia tag o bandera. Cuando se traduce, pues obviamente su proteína va a tener, esta es su proteína de interés que se produjo, pero también va a tener, como les dije, en la región amino o carboxilo, esta secuencia adicionada, que es el tag o bandera, que nos va a servir para que anticuerpos comerciales reconozcan esa secuencia y finalmente, mediante ensayos de ELISA o Western blot, ustedes puedan detectar si su proteína está expresándose o bien está ya purificada. ¿Sí, chicos? Y bueno, aquí tenemos, pues, en esta caricatura, una gran cantidad de tags y sus aplicaciones. Aquí en estos pequeños cuadros de colores, tenemos algunos de los tags más representativos, como puede ser que es de DDK, que se conoce como flag, epítopo flag. También tenemos la bandera o cola de histidinas, que es una cola de 6 histidinas, pero también tenemos algunos otros epítopos virales, como es esta secuencia B5, que es una secuencia de alrededor de 6-7 aminoácidos y que finalmente también se ocupa para detectar proteínas. Y tenemos también la otra variante, que son proteínas fluorescentes, como es el caso de la proteína verde fluorescente o la proteína roja fluorescente, que también pueden servir como tags, ya que estas proteínas lo que hacen es fluorecer, o sea, generan fluorescencia, y ustedes en un microscopio pueden ver si su proteína se está expresando o no se está expresando, como ahorita vamos a ver adelante. Entonces, el uso de tags son importantes porque finalmente ustedes lo que pueden utilizar es para la primera aplicación, detectar fácilmente si esta proteína, se está expresando mediante ensayos de Western blot, de ELISA, o entre otras técnicas como también ensayos de inmunofluorescencia. También estos tags van a ayudar a evaluar, por ejemplo, la localización celular que tiene su proteína de interés. O bien, algunas veces también podemos extender la vida media de la proteína. Recuerden que las proteínas tienen cierta vida media y en ese momento pues se pueden degradar. El uso de tags también ayuda para extender esa vida media y finalmente darle más estabilidad a la proteína. Otra característica que tienen los tags o banderas es que podemos adicionar algunas tags o banderas que permitan de alguna forma darle mayor solubilidad a la proteína. Algunas proteínas que se clonan o se expresan pueden ser proteínas que son sumamente hidrofóbicas. Al ser sumamente hidrofóbicas, estas proteínas pueden agregarse en el sistema celular y obviamente es más difícil purificarlas. Cuando ustedes adicionan estos tags, como es el caso de esta cuestión que vemos aquí,
que es la proteína de unión amaltosa, ustedes lo que hacen es finalmente, este sistema, como vamos a ver más adelante, puede promover que las proteínas cambien su solubilidad o pueden hacerlas más solubles y con eso las proteínas ya no se agregan y finalmente se pueden purificar más fácilmente. Entonces aquí tenemos esos tags y sus aplicaciones. Aquí en esta diapositiva les muestro otra vez una gran cantidad de banderas o tags que se ocupan en biología molecular. Aquí tenemos, por ejemplo, B5, que ya lo hemos visto. Tenemos otros epítopos virales, como es el caso de la hemaglutinina de virus de influenza. También tenemos otras secuencias de virus, como el virus, esta secuencia de herpes. Tenemos también algunas secuencias conocidas como MIC, las 6 histidinas y entre otras proteínas. Y una que se ocupaba mucho a principio de todo esto en la biología molecular y en la expresión de proteínas recombinantes era esta proteína conocida como GCT o glutatión S-transferasa. Como pueden ver, es una proteína bastante grande, pero esta secuencia se ocupaba mucho como tag para poder detectar si ya se estaba expresando su proteína. Ahora se ocupan ya tags más pequeños, los cuales es algo muy, muy bueno porque con eso impiden que la proteína pueda adquirir otro plegamiento o otra conformación cuando se esté sintetizando. Ok, aquí les muestro el ejemplo de la proteína verde fluorescente, que es otro tag. Esta proteína que también es sumamente grande. Aquí podemos ver, esta secuencia se adicionó a esta proteína de fusión y esta es la proteína verde fluorescente que también ya es una proteína más grande, pero que les ayuda de manera eficiente a saber si la célula que ustedes transfectaron con el plásmido que lleva la secuencia de su proteína de interés, la está expresando. Y esto lo hacen rápidamente cuando lo ven al microscopio de fluorescencia. Si hay fluorescencia en color verde, eso significa que la proteína se está expresando en este sistema celular. Esto es lo que les mencionaba del sistema de solubilización de proteínas utilizando la proteína de unión maltosa. Y es que, bueno, como les menciono, algunas proteínas que no tienen este tag o esta secuencia, si son muy hidrofóbicas, lo que podemos hacer o lo que ocurre generalmente por la biología de la proteína es que se generan estos agregados insolubles. Este cúmulo o estas bolas de proteínas, pues es difícil purificarlas. ¿Por qué? Porque es más difícil separarlas por todos estos agregados. Entonces, lo que se hace es adicionar esta tag de proteína de unión maltosa y lo que se ha visto es que esta proteína de unión maltosa se une a estos sistemas celulares que son chaperonas y que básicamente lo que hacen es mantener soluble a las proteínas, evitando que se empiecen a agregar. Y finalmente con ello ustedes tienen de forma independiente pues proteínas recombinantes. Otra cuestión que también están presentes en los plásmidos y que pues no les había mencionado es que ustedes pueden remover estos elementos que están poniendo. Por ejemplo, la proteína de unión maltosa o los tags que están viendo para, no sé, B5, proteína verde fluorescente y todo eso. Y eso es algo muy noble porque muchas de estas proteínas a veces son proteínas más grandes y esto puede también conferir una conformación diferente a su proteína que están ustedes produciendo. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se hace, o lo que se ocupa es introducir también a nivel del plásmido secuencias que reconocen proteasas virales. Entonces, cuando ustedes ya tienen su proteína purificada, la cual pues, en color rojo es la proteína de interés, y esta está unida a este tag de proteína de unión maltosa, pero ustedes quieren obviamente solamente la proteína de interés porque quieren evaluar su actividad o cosas así, y obviamente tenerla con la proteína de unión amaltosa, pues les va a meter ruido. Entonces, lo que hacen es utilizar esos sitios de reconocimiento de proteasas. Ustedes lo que hacen es incubar estas proteínas con estas proteasas virales y obviamente las secuencias de reconocimiento están en esta parte. ¿Para qué? Para que finalmente se remueva y finalmente ustedes ya tengan su proteína en estado nativo sin ningún tag. A veces o en ocasiones no es tanto no mete tanto ruido el tener estos tags y se pueden quedar. Sin embargo, si uno necesita evaluar a detalle la estructura o si hay un efecto en la función por el tag, es necesario removerlo y por eso
en los plásmidos también están presentes estos sitios de reconocimiento a proteasas. ¿Sí, chicos? Ya para finalizar, vamos a hablar otra vez también, como les mencioné, estos tags nos ayudan a purificar la proteína. ¿Y cómo vamos a purificarla? Pues utilizando esas banderas. Y es que lo que se ha utilizado ahora es estos sistemas de 6 histidinas para poder purificar las proteínas. Entonces, cuando ustedes están clonando en su vector, ya tienen su gen de interés y finalmente su tag ahora va a ser una cola de histidinas, que es esta en color amarillo o naranja que está acá. Entonces, cuando se genera la proteína ya, ustedes van a tener su proteína en color verde, la proteína de interés, y finalmente tenemos acá un tag, que en este caso es la cola de histidinas. Pues básicamente lo que se hace es utilizar sistemas de cromatografía de afinidad que se fundamentan en la separación por cargas. Y bueno, ustedes pueden a partir de estos mezclas de proteínas, aquella que lleva su cola de histidinas, como podemos ver acá, ustedes lo pueden meter a una columna que tiene empacada con níquel, y finalmente por interacciones electrostáticas pues se va a asociar el níquel con la cola de histidinas, y pues las proteínas que no tienen cola de histidinas pues se van a eliminar, y finalmente lo que hacen ahora es un sistema de competencia utilizando un análogo de las histidinas, que es el imidazol. El imidazol tiene la misma carga de las histidinas, empiezan a adicionar soluciones saturadas de imidazol, lo cual promueve que las proteínas con colas de histidinas se separen y se saturen de imidazol. Y así con ello tienen ya su proteína de interés purificada utilizando estos tags de histidina. ¿Sí, chicos? Y bueno, pues aquí ya para finalizar les muestro un plásmido de expresión, ya con diferentes elementos que vimos a lo largo de la clase, y que quiero que recuerden que son elementos fundamentales, que son plásmidos más complejos, que pueden ocupar estas secuencias tag o banderas para identificar su proteína de interés o purificarla. También pueden mejorar su sistema utilizando secuencias de secreción, como es la secuencia VIP, o bien utilizar estos sistemas para solubilizar sus proteínas, como es la proteína de una maltosa. ¿Sí, chicos? Entonces, pues de tarea, les voy a dejar una actividad en el Classroom. Son unos ejercicios que, pues para que los realicen y háganlos, porque va a ser muy, muy bueno que los desarrollen, ya que les va a ayudar para el examen, el primer examen. ¿Sí, chicos? No sé si tengan alguna duda, pregunta. Sí, Eric. También hay anticuerpos que pueden reconocer la cola de histidinas, y ya puedes ocupar tanto tu cola de histidinas para purificar como para detectar. O algunos plásmidos llevan más banderas. No, esta cola de histidina está en tu proteína que tú estás expresando. Entonces, la proteína la va a tener. Ahí siempre la va a tener. Realmente lo que tienes que cargar o que tienes que cambiar son las resinas que van acopladas al metal, al níquel en este caso. Esto es lo que sí tendrías que estar como reconstituyendo, o se dice cargar con níquel, para que la resina tenga esta propiedad de la carga del níquel y pueda nuevamente utilizar para purificar otra proteína que tenga cola de histidinas. Sí. Sí, sin problema. O sea, yo creo que por eso les mandamos los ejercicios, pero háganlo, porque a veces no hacen los ejercicios o quieren que resolvamos las dudas un día antes del examen, y pues obviamente no, así no funciona. Por eso, conforme les estamos dejando tareas, es para que las resuelvan, y si tienen dudas o preguntas, las
las expresen en ese momento y no dejen que se vaya más hacia el examen, porque obviamente pues va a ser más complejo poderlos ayudar, ¿no? Profe, perdón que le interrumpa, pero por ejemplo en la asignación de la tarea a mí no me aparece ya como el documento. ¿Me parece qué? El documento. Ahí quizás es un problema del Classroom o algo así. Voy a subirla ahorita. Si tienen problemas, pues mándenme un correo para que yo se las mande directamente a su correo. Ok. Profe, otra pregunta. Sí. Vamos en la tarea que mandó. Bueno, a mí me parece con una fecha de entrega del día 11. Yo por eso no la he enviado, pero no sé, como vi que preguntó por el profe por la tarea. Yo revisé y dije, es que tenía otra fecha, y bueno, sí tiene fecha del 11, pero igual y no es esa fecha. Bueno, al rato la subo, pero sí como que me entró la duda de si es de acuerdo a la fecha, el límite, o supongamos esta tarea que nos va a enviar. Tener Bueno, una fecha. Sí, finalmente yo creo que sí, no sé, yo no les he dejado tareas, creo que igual... Perdón. Sí, mira, el maestro. La tarea que yo dejé, compañeros, se las puse para el jueves, efectivamente, y lo que mencionó el doctor Miguel era referente a la hoja de inscripción, que está marcada como una tarea y que debían 2 personas. Ahorita ya creo que falta solamente una persona que la envíe. La otra sí es para el jueves. Ok, gracias. De nada. Sí, pero las tareas sí van a tener una fecha asignada, no es que puedan entregarla cuando quieran. Bueno, al menos yo no. Yo sí les digo, si es el 10, es el 10, y ya no reviso más tareas si no están en el 10. Entonces, chequen eso, por favor. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? Yo, profesor. Sí, Osvaldo. Y en caso de dudas, nos comunicamos con usted directamente a su correo, ¿sí? Sí. Sí, pero si tienen dudas, ahorita es el momento, porque tampoco les voy a explicar la clase otra vez. Entonces, también hay que ser conscientes, ¿no? Estamos apartando estas horas para que veamos los temas y finalmente pues serán las dudas, pero si me van a empezar a mandar miles de correos explicando toda la clase, pues no, así no se vale. Son dudas obviamente un poco más específicas, ¿no? O sea, no se conforma la tarea o cuestiones así. Pero bueno, si no son tantas, no hay problema. Sí, me refería a cosas así como la tarea o ejercicios que usted deje, ese tipo de cosas. Sin problema, sí. Igual me tardo un poco, pero les contesto, obviamente antes de que se acabe el tiempo de la fecha límite de entregarla, ¿no? Sí, gracias, profesor. Sí. Profesor, yo tengo una duda de la clase. Es sobre creo que eran los péptidos de secreción VIP. ¿Esos qué eran? ¿Para qué eran? Los biólogos moleculares lo que hicieron fue hacer más eficiente el sistema para, de alguna forma, hacer más fácil la purificación de proteína. Como les mencioné, es mucho más fácil purificar una proteína en un sistema que esté en el medio de cultivo, porque quizás ahí no hay tantas proteínas y demás, que dentro de una célula. Entonces lo que hicieron fue adicionar a los vectores de expresión esta región, estas secuencias VIP que te van a permitir, son péptidos señales que finalmente lo que hacen es direccionar la proteína hacia los sistemas de secreción de la célula. Y con ello, pues finalmente tu proteína va a ir al sobrenadante de cultivo y no se va a quedar dentro de la célula. Ok, entonces es para que secrete la proteína, la célula, y ya pueda ser purificada más fácil. Exacto. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí, chicos? Sí, profesor.